Estos programas de Hora de Noticias son presentados por el estudio jurídico de quien les habla, Ezequiel Trumper. Así que si necesitan cualquier tipo de información o asesoramiento legal sobre cualquier tema jurídico, sean temas de divorcio, separación de bienes, temas comerciales o incluso criminales, o si necesitan, como deberían necesitar, hacer un testamento o actualizarlo, hacer un Enduring Power of Attorney o un Enduring Guardianship, o incluso hacer poderes en castellano para ser utilizados en Sudamérica, ahora en esta época que no pueden viajar especialmente, no duden en llamarme. Pueden llamarme directamente a mi teléfono móvil, que es el 0412-388-369. Tenemos tarifas preferenciales para la gente de habla hispana y va a ser un placer poder asistirlos. Reitero, mi número de móvil directo es el 0412-388-369. Yo soy Ezequiel Trumper, soy abogado y notario público aquí en Australia y estoy a vuestra disposición. Y ahora sí, nos vamos a las noticias. Muchas gracias por acompañarnos en esta edición de Hora de Noticias del día jueves 17 de junio del año 2021. Les habla Ezequiel Trumper en este programa que les traemos todas las semanas de lunes a jueves con información, comentarios y opiniones acerca de lo que está pasando fundamentalmente en Australia, pero no exclusivamente. Ustedes saben que también pueden escuchar este programa en nuestro canal de YouTube, que tiene el nombre de quien les habla, Ezequiel Trumper, el cual pueden acceder a través de la página de YouTube de quien les habla, Ezequiel Trumper, y también la página web de quien les habla, ezequieltrumper.com.au, también la página de Facebook de Radio Austral, que se llama Austral La Primera. De esa manera pueden escuchar este programa en el momento del día, la noche, la madrugada o la tarde que a ustedes mejor les convenga, y también pueden reenviárselo a amigos familiares cuando lo quieran compartir. Los titulares en los diarios de Sydney y de Australia en general, yo quiero poner esto en contexto. El titular dice: 2 casos de COVID en Sydney y las autoridades investigan una posible filtración de un hotel en cuarentena. Ahora les voy a contar lo que dice la noticia, pero esto da vergüenza ajena. Y da vergüenza ajena porque ya en ningún lugar del mundo se encuentra un caso de COVID o 2 casos de COVID y se hace una investigación y le dicen a la gente que si usted estuvo en el supermercado allá en Zetland, como pasó en este caso, tiene que hacerse testear por las dudas. Si usted estuvo en esta función de cine, tiene que hacerse testear por las dudas. Esto es una campaña psicológica de terror y de manipulación de la población. Esto no tiene ninguna justificación sanitaria. El pueblo australiano está siendo sometido a una campaña mediática, tanto por parte de los medios como por parte del gobierno, que no tiene nada que envidiarle a otras campañas mediáticas de manipulación que se han vivido en otras partes del mundo, incluido en Sudamérica, por otros temas en el pasado. Esto no tiene gollete. Porque hace unos meses nos decían que lo único que había que contar no era un caso de COVID, que no tiene la menor importancia, sino los casos de muertes y de hospitalizaciones. Como no tenemos ni muertes ni hospitalizaciones, porque Australia es una frontera cerrada, es una gigante prisión, le guste o no le guste, lo que es, trate de salir y se da cuenta que no va a poder. Trate de entrar y se da cuenta que tampoco lo van a dejar entrar libremente. Bueno, entonces usted, aunque esté vacunado, entonces usted tiene que darse cuenta que lo que usted está viviendo es una burbuja y que para mantener a la gente convencida de que estas restricciones, que ya no existen prácticamente en ningún otro lugar del planeta, son absolutamente necesarias, lo tienen asustado y casi coercionado psicológicamente por esta campaña. Entonces yo me tengo que enterar, les tengo que contar que un tipo de unos 60 años que era conductor de autobús, testeó por COVID, no había estado en el extranjero, pero había gente en el ómnibus que eran tripulantes de una compañía de aviación y le hicieron un test de saliva el martes pasado. La infección fue confirmada por un test de PCR el día siguiente, el día de ayer, y un segundo caso fue confirmado el miércoles a la noche. Y el comunicado de prensa que dice que el New South Wales Health ha notificado que un contacto de una persona que había adquirido un caso, había testeado positivo y había lugares de preocupación que habían sido identificados, y hablan del supermercado Coles en East Village Shopping Center en Zetland, si uno estuvo ahí entre las 11 de la mañana y la 1 del mediodía, Test Growers en el mismo lugar, que eso queda enfrente de mi casa, claro, pues yo no estoy ahí, no estoy en Australia en este momento, felizmente,
no tengo por qué preocuparme por eso, ni mi familia que vive por ahí está preocupada. Esto es pura, única y exclusivamente una campaña de manipulación mediática para justificar las medidas draconianas que está tomando el gobierno, que ya no existe en ninguna otra parte del mundo. El objetivo COVID-0 es absolutamente inasequible y ellos siguen hablando como que esto es una tragedia universal, etcétera, etcétera. Por eso, honestamente, no puedo más que decirles que abran los ojos. Como se dice en inglés, they are playing you. ¿Ok? Así, lisa y llanamente. Mientras los diarios siguen contando otras cosas que están pasando en Australia, como si lo más importante no ocurriera, y le voy a hacer una pequeña reflexión. Yo pasé, igual que pasaron muchos de ustedes, por dictaduras y por cosas muy extrañas en la vida. Y yo me acuerdo que en la época de las grandes dictaduras, tanto en Chile, en Argentina y demás, cuando pasaban cosas incomparablemente más graves que lo que está pasando acá, obviamente en Australia, la comparación sería ridícula, pero el grado de manipulación mediática era muy parecido, con otros fines, por supuesto, y por otras razones, pero el grado de manipulación mediática era muy parecido. Y cuando se fueron las dictaduras, se fueron los regímenes que hacían este tipo de manipulaciones, ahora se escriben libros y todo el mundo decía, sí, me acuerdo en esa época, yo estaba en contra, pero todo mentira, la gran mayoría no estaba en contra, la gran mayoría estaba a favor. Yo me acuerdo, tengo memoria de abogado, que es casi memoria de elefante, uno se entrena para acordarse de eso, lo entrenan para acordarse de otras cosas. Y en ese momento, cuando había este tipo de manipulación mediática de la campaña anti-argentina, la campaña anti-chilena, la campaña de desprestigio, o se acuerda después en la época de cuando era presidente Bush, no fue un furcio, lo dije a propósito, que hablaban de la guerra contra el terror, y cuando trabajaban en el gobierno decían que había avisos publicitarios que uno tiene que estar alerta por el vecino si era medio sospechoso, si lucía medio musulmán, ¿se acuerda todo eso? Bueno, todas esas eran campañas de manipulación política para tener a la gente amedrentada, asustada, además. Esto es lo mismo, no se dejen engrupir, muchachos, les digo con toda verdad, el COVID es un problema, no lo es en Australia, pero el gobierno tiene la intención, no declarada, pero obvia para cualquiera que tenga media cabeza, de continuar con esto hasta las elecciones, tenerlo asustado, para que usted vote asustado y vote porque le parezca que quien le va a asegurar su sanidad. To keep me safe, como dicen ellos. Da vergüenza ajena. Yo se los cuento, pero no voy a hacerme eco. Tengo la suficiente inteligencia para no insultar la de ustedes, y no me voy a hacer eco de decirles que si estuvieron en tal lugar a tal hora tienen que testear, si estuvieron en tal lugar a tal... No, eso es una campaña de manipulación vergonzosa por parte de las autoridades, tanto federales como tanto estaduales, que a esta altura deberían empezar a educar a la población de Australia de que el COVID es una enfermedad totalmente manejable, totalmente evitable, que tiene un ínfimo grado de mortalidad y que la gran mayoría de la gente que la contrae no le pasa nada, y que en Australia tenemos un buen sistema de salud para prevenirla. Pero hasta que no hagan ese tipo de educación, que tienen que hacerlo, y le sigan tratando de lavar la cabeza y meterle miedo innecesariamente, seguiremos siendo una sociedad insular, autorreferencial y aislada del planeta, por más costo económico que eso le trae a los empresarios, a los comercios, al sector educativo, al sector turismo, que está desapareciendo, y por más problemas que le traiga a la salud mental de los australianos, que se sienten atrapados y quieren salir y no pueden. Más que eso no puedo decirles. Después usted decida qué es lo que mejor le parezca. Hacemos una pequeña pausa y continuamos. La Fair Work Commission ha advertido que más confinamientos y el lentísimo paso de tortuga del programa de vacunación son riesgos para la recuperación económica, y dijo eso al mismo tiempo que decidió aumentar el salario mínimo de los australianos en $18.80 por semana. Pero demoró el aumento por 4 meses en trabajadores que están afectados en industrias impactadas gravemente por la pandemia. O en realidad la pandemia no tenemos en Australia por el COVID, por el cierre de fronteras, va a ser sencillo. Los grupos de negocios han dicho que el aumento del salario mínimo era, palabras textuales de ellos, irresponsable y prematuro,
y era más del doble de lo que habían propuesto los grupos empresarios. Y que eso iba, palabras de ellos, no mías, y que eso iba a causar una gran carga sobre las empresas, que al mismo tiempo está combinada con un inminente aumento del 0.5% en las contribuciones de superannuation que hay que hacer. Cualquier empleador tiene que hacer en nombre de todos sus empleadores. Por otro lado, el ACTU, o sea, la ente que representa a los sindicatos, no había pedido un aumento del 18.8 dólares por semana, sino de 26 dólares por semana. Los empresarios habían pedido de 9 dólares por semana y el fallo fue más o menos salomónico. Pero los sindicatos han criticado la decisión de demorar hasta noviembre los aumentos de sueldo en un montón de industrias, incluye la industria de la aviación, la industria de los gimnasios, la industria de peluquería, la industria del sector gastronómico y clubes. La secretaria de la ACTU, Sally McManus, dijo que la decisión de la comisión de no dar aumento de sueldo a la gente que trabaja en negocios minoristas hasta el mes de septiembre era, según ella, vergonzosa, pretty shameful, dijo, y era injustificada dado que muchos de los empleados nunca habían trabajado más duro que durante la pandemia y sus empleadores habían tenido dividendos impresionantes. Eso es falso, claro. En algunas industrias sí hubo grandes dividendos, la gran mayoría no. Por ejemplo, si usted trabaja para Harvey Norman o J.B. Hi-Fi o Bing Lee, eso sí, vendieron como nunca, porque la gente no tenía más nada que hacer, no sigue teniendo nada que hacer porque no pueden ir a ningún lado. Entonces van y compran computadoras, televisores. Hasta yo cometí la tontería de hacer esas cosas, de aburrido que estaba. Este aumento, que es un aumento en términos porcentuales del 2.5%, eventualmente va a beneficiar a los 2.200.000 trabajadores que ganan menos y también a aquellos trabajadores que están sujetos a contratos colectivos de trabajo o awards para el mes de noviembre, y va a llevar a que la hora mínima de trabajo, o sea, el salario mínimo de hora trabajada en Australia, sea de 20 dólares con 33 centavos por hora y que el salario mínimo en Australia pase a ser 772 dólares con 60 centavos por semana. Reitero, a partir de noviembre, el salario mínimo en Australia va a ser de 772 dólares con 60 centavos por semana y la hora mínima de trabajo en Australia va a ser de 20 dólares con 33 centavos respectivamente. El presidente de la comisión, que se llama Ian Ross, dijo que había un amplio consenso en los alegatos presentados por todas las partes, que la performance actual de la economía había excedido las expectativas y que la recuperación económica de Australia estaba marchando. Y dijo que esto dice la comisión, the Forward Commission, que mientras el panorama era mucho más positivo de lo que era obviamente el año pasado, el panel de expertos de la comisión reconoció que existe todavía el riesgo de rebrotes del COVID en forma doméstica, que eso puede seguir afectando también a las economías durante el curso del año y el año próximo. También se quejaron, no solamente Hora Noticias, que se queja del desastroso programa de vacunación de Morrison, pero en este caso la propia comisión dijo que el paso de la vacunación sigue siendo un gran riesgo y que una vacunación masiva rápida hubiera aumentado la probabilidad de terminar con la distancia social y los confinamientos y otras restricciones de fronteras, y eso le hubiera permitido a los negocios y empleadores a volver a sus lugares de trabajo sin la incertidumbre de lo que podía pasar en el futuro. Más clarito imposible. Lo que dice la comisión de la Forward Commission es prácticamente, en forma elegante, lo mismo que ustedes han venido escuchando detrás de este micrófono de noticias durante los últimos meses. Es exactamente lo mismo. Lo único que ellos no dicen es que los están engrupiendo con estos casos de COVID en Bondi o en Zetland o allí allá. Eso es para meterles miedo. Les vuelvo a reiterar, abran los ojos, no se dejen engrupir, acuérdense de dónde vinieron y no se dejen embromar. Hacemos una pequeña pausa y continuamos. Dejé pasar unos días antes de comentarles acerca de un ranking ridículo que se ha publicado a todo el mundo y que, como a veces no saben qué publicar, lo publican, que es el ranking de las mejores ciudades del mundo para vivir. Y eso es un ranking que está determinado por la Economist Intelligence Unit,
que calificó a 140 ciudades con base en factores como la estabilidad, la infraestructura, la educación y el acceso a la atención médica. El ranking se hace todos los años, pero en este año la pandemia resultó el factor definitorio, lo que es bastante tonto, ¿no? Porque no toma en cuenta otras cosas. El ranking hizo que las ciudades europeas cayeran en sus posiciones previas, mientras que las ciudades en Nueva Zelanda, Australia y Japón subieron en el ranking, porque como todos estos países son insulares, respondieron más rápidamente y mucho más fácilmente a la crisis del COVID y consiguieron minimizar los contagios y flexibilizar las restricciones. Aunque eso de flexibilizar las restricciones era antes, ahora ya no. Pero mire, le voy a dar la lista antes de darle cualquier tipo de comentario. Las 10 mejores ciudades del mundo para vivir el 2021, dice estos muchachos que hicieron este ranking, para mí están mal de la cabeza. El primero es Auckland, Nueva Zelanda. Auckland, Nueva Zelanda, yo la conozco, mire, debe haber ido 350.000 veces, ni yo me acuerdo cuántas veces estuve en Auckland, Nueva Zelanda, porque yo vivía en Wellington, de manera tal que iba todo el tiempo, por trabajo y lo que sea. Es una de las ciudades más desalmadas, aburridas, con un clima gris, deprimente, con un centro que después de las 5 de la tarde parece un cementerio abandonado, y realmente no hay un comino que hacer, más allá que en algún que otro barrio, y cuando uno camina por esos barrios uno piensa que tirado la bomba de neutrónica todo el mundo desapareció. Si Auckland, Nueva Zelanda, la mejor ciudad para vivir en el 2021, discúlpeme, yo prefiero vivir en muchos otros lugares, pero estoy acá en Miami 1000 veces mejor. Una cosa increíble. ¿De dónde sacaron esto? Después le digo la reflexión. Segundo, Osaka, Japón. Yo conozco Osaka, Japón. Es una ciudad, yo no entiendo cómo la eligieron, porque es una ciudad completamente con una densidad de población impresionante. Linda ciudad, pero de ahí a la mejor ciudad para vivir, yo ni loco. La tercera ya causa gracia, Adelaida. No, ¿qué voy a decir de Adelaida? La conozco perfectamente. Mi mujer vive allí también, o vivía. Y lo primero que hizo cuando tuvo uso de razón se fue. Y cuando yo le conté a ella que había pasado esto, ella me dijo, sí, es tan linda Adelaida que toda la gente que cumple 19, 20 años se las toma, porque no tiene nada que hacer. La cuarta es Wellington, Nueva Zelanda, donde yo viví 11 años, y le puedo decir una cosa. Nueva Zelanda, una de mis quejas cuando yo vivía en Nueva Zelanda, era que a mí me gusta salir a la calle no para hacer nada, a veces para mirar el espectáculo, ver gente, y en Nueva Zelanda a veces yo salía y no veía a nadie. Pero nadie. A veces nadie. Es una hermosa ciudad, bucólica, con un clima horrible, porque no tienen verano, tienen 3 estaciones y no tienen verano, un viento en invierno, en primavera o en otoño que le huela todo a uno, y es linda. La quinta es Tokio, ya no voy a hacer más comentarios, la sexta es Perth, Dios mío, la octava es Zurich, después Ginebra, la novena Melbourne que en el 2020 que tiene el lockdown, cuando alguien tiene indigestión, prácticamente ponen a toda la ciudad en lockdown, eso. Y la décima, Brisbane, que hace muy pocos meses la pusieron en cuarentena porque tuvieron 2 casos de COVID. Dios mío. Yo creo que estos tipos que hicieron este ranking no deben haber visitado casi ninguna de estas ciudades y no saben de lo que estoy hablando. Yo estuve en las 10. Yo no puedo creer lo que acabo de leer. ¿Y sabe qué? Creo que el ranking uno lo podría definir de esta manera. Esto no es un ranking de las mejores ciudades del mundo para vivir. Es un ranking de las mejores ciudades del mundo para sobrevivir. Pero para vivir una vida interesante, para nada. Para nada. Usted elija la que quiera. Hacemos una pequeña pausa y continuamos. Perdón, no. Le quería decir cuáles son las peores también. No, las peores. Entre las 10 peores está la capital de Damasco en Siria, la capital de Nigeria, que es Lagos, la capital de Papúa Nueva Guinea, Puerto Moresby, la capital de Bangladesh, Dhaka, la capital de Argelia, Argel, la capital de Libia, Trípoli, la capital de Pakistán, Karachi, la capital de Zimbabue, Harare, la capital de Camerún, Duala, y la capital de Venezuela, que es Caracas, que es la peor de todas, debe ser por la criminalidad. En fin, estos rankings salen publicados por todo el mundo, la gente comenta, y los australianos y los neozelandeses veía que le mandaban informes a todos sus amigos. Ven, tenemos la mejor ciudad del mundo para vivir. Para sobrevivir, que no es lo mismo que vivir. Staying alive is not the same as living alive. Hacemos una pequeña pausa y continuamos. Como siempre, es bueno seguir recibiendo los mensajes de muchos de ustedes, oyentes de este programa de Noticias.
Le voy a leer algunos. Un señor Alex me escribe por YouTube, o sea que está publicado en la página de YouTube. Dice, es muy lamentable, doctor, que estos burócratas se llenen la boca diciendo que sus decisiones tienen base científica y que su asesoramiento es profesional, refiriéndose a los burócratas del COVID, ¿no? Y las dos frases en inglés es they follow the science y expert advice. Pero con la bendita vacuna y todo, nadie aquí ni es libre ni es bienvenido. Un pariente mío mayor de 50 confesó en la sobremesa que se puso la vacuna solo para ser entre los primeros en poder viajar cuando el gobierno decida aflojar la correa. Lamentablemente no hay garantía que nadie viaje nunca fuera de esta isla. Ojalá me equivoque. Yo he dejado todo atrás y he emigrado una vez y no me va a ser muy difícil hacerlo de vuelta. Al fin y al cabo mi trabajo es esencial en todos los países. Saludos cordiales. Tiene razón, señor Alex. Tiene razón. Las decisiones que se están tomando hoy en Australia en relación a que ponen presos a los vacunados es contraria al asesoramiento científico actual y es pura y exclusivamente, en mi opinión, político. Porque en el resto del mundo, por ejemplo aquí en Estados Unidos y otros lugares, con el carnet de vacunación le alcanza para hacer cualquier cosa y no tener que preocuparse por nada. Pero en Australia el carnet de vacunación dicen que se lo meten en el bolsillo trasero y no se lo respetan y lo ponen preso como si usted viniera sin vacuna de la India. En la Australia de Morrison eso es lo que está pasando. Están poniendo preso a gente para ellos mejorar sus chances electorales. Eso, en mi opinión, es clarísimo. Y esto ya no tiene de científico un comino. Esto es política pura y están engrupiendo a la gente. Es mi opinión. Como quieren lograr lo imposible, que es el COVID-0, es una estrategia absolutamente ridícula que ya está siendo criticada en todo el mundo por todos los medios internacionales con mínima reputación. Mire, la misma revista que publicó este ranking que le acabo de contar de ciudades fue la misma revista que publicó un artículo en su parte central criticando a Australia y Nueva Zelanda por su política ridícula en materia de COVID a esta altura. Otro señor, Alf, me dice, qué triste la situación que comentamos ayer, ¿no? Que no permitan de inmediato a este señor ver a su padre moribundo. Ojalá se normalice esto. Gracias por su información. Saludos afectuosos. Sí, en el caso de que no han dejado, no querían dejar ver al señor que tenía a su padre en agonía con cáncer terminal de páncreas, yo creo que ha conmovido a muchos, un gran sector de la sociedad. Por lo menos me ha conmovido a mí. Pero le voy a hacer una cosa. No sale, yo se los conté, salió un artículo publicado en el Herald. Pero yo no escuché ninguna condena ni del líder de la oposición, ni del primer ministro, ni de nada diciendo que eso está mal. ¿Usted la escuchó? Si la escuchó, mándeme el link, pues yo yo me leo todo antes de... preparar este programa lleva mucho tiempo. Usted quizá lo escucha en 20, 30 minutos, pero a mí me lleva mucho más que eso. Y leí todo y no hay ninguna sola condena a esto. Y reitero, acuérdese que cuando esta locura pase... van a decir, yo estaba en desacuerdo con lo que hacía Morrison o con lo que decía Albanese. Todo mentira. Como ahora todo el mundo dice, yo estaba en contra de la guerra de Malvinas y yo sé que en ese momento yo estaba en la Argentina y iban a aplaudir a Galtieri. Es lo mismo. La gente es así, lo único que le importa es el ombligo propio. Pero en este caso se están perjudicando. En fin. Otra señora me dice, muchas gracias, don Ezequiel, por informarnos. Gracias por dar algunas buenas noticias sobre algunos tratados con Inglaterra. Bendiciones de Ezequiel y será hasta mañana. Otra señora, la señora Rosa, la señora Irma me escribió eso. La señora Rosa me dice, gracias Ezequiel por las informaciones. Esto está todo publicado en Facebook. Sobre todo por la vacunación. Estamos bien en Australia, pero ¿hasta cuándo vamos a seguir así? A cuidarse mucho. No tiene que cuidarse, señora, ¿sabe? Tiene que finalmente vacunarse. Con que esté vacunado alcanza y sobra. Pero claro, el problema, el tema es que el gobierno lo confunde. Y les digo una cosa, algo que a mí me irrita profundamente. El gobierno publica, nos hacen llegar la cantidad de vacunas que se dan todos los días. Pero el gobierno sigue tratando de enroscar la víbora a la gente, porque no dice cuánta gente está vacunada de verdad. O sea, la vacuna sirve cuando uno está vacunado 2 veces. Si no, uno tiene una protección parcial. Y las estadísticas la última estadística que mandó el gobierno en el día de anteayer, ellos dijeron que a la medianoche del 15 de junio se habían aplicado 6 millones de vacunas. En los últimos 7 días, 7.388.000. Pero no nos dicen cuánta gente recibió las 2 vacunas. Solamente nos dijeron que la gente que trabaja en los centros de
de atención de geriátricos recibieron la segunda dosis. ¿Pero sabe cuántos? 2.400, estamos hablando de 2.400 personas. En total, la cantidad de gente en Australia que recibió la doble vacuna, como recibí yo, la gran mayoría que gente que viene a Estados Unidos e Inglaterra, en menos del 3%. Y sin embargo, ellos siguen publicando esta información sin darnos a conocer cuánta gente recibió las dos vacunas. Yo le mandé un email, le dije, escúcheme, con todo respeto le digo, a mí me parece bárbaro que nos hagan llegar a los medios de prensa esta información, pero ¿no le parece que hay un límite? Porque la información, le dije a este muchacho que trabaja para la oficina del primer ministro, es útil, pero ¿por qué no nos dan la información de cuál porcentaje de la cantidad de gente que ha sido completamente vacunada? Eso, le digo, está faltando en el email, y cualquier otra autoridad de salud pública en el mundo entero, hasta en la Argentina, en Brasil, en Nicaragua, en todos lados, y ni hablar de Estados Unidos e Inglaterra, publica el número de gente vacunada 2 veces y número de gente que todavía recibió una sola dosis. Pero en Australia no. La oficina del primer ministro nos da información parcial. Entonces le dije, mira, una cosa es, como se lo digo en inglés, spin is one thing, but this takes a bit too far. Uno puede acomodar la información a lo que más le conviene, pero esto no directamente mentir, dar información, porque esa información es crucial, y no lo dan. No lo dan. O sea que al no darles información, están evitando que la gente se entere que el programa de vacunación es una porquería, no sirve. Si vacunamos a menos del 3% de la población de Australia 2 veces, quiere decir, para casi fin de junio, esto es un fracaso. Yo creo que esto le va a costar la elección al gobierno, ¿no? Aunque la oposición no merezca ganarla. Pero entre el programa de vacunación, el cierre de fronteras, yo creo que esto le va a costar la elección. A lo mejor no vamos a enterar qué piensan los australianos. Aunque reitero, el laborismo no propone nada diferente, nada, la aclaro, ¿eh? Aquí no hacemos partidismo por nadie. El laborismo es lo mismo por ahora. Hacemos una pequeña pausa y continuamos. No hubo partidos de Copa América ayer, pero hubo partidos en la Eurocopa. Portugal le ganó 3-0 a Hungría. El resultado es completamente falso y mentiroso. Bueno, no es falso, es correcto, es lo que pasó. Pero a los 40 minutos del segundo tiempo iban 0-0. En serio se lo digo. Yo estaba mirando el partido porque estaba lloviendo aquí, me lo puse a ver, y 40 minutos del segundo tiempo, 0-0. Ahí Portugal convierte su primer gol, que fue en realidad un gol accidental porque la pelota se desvió a un defensor, después un penal y después Cristiano Ronaldo hizo el tercero. Pero fue un partido mucho más parejo y se jugó en Budapest. Ante 68.000 personas, Hungría hizo de local. El estadio estaba completamente repleto. No había ningún tipo de distanciamiento social, estaba todo repleto. El mundo está volviendo a abrirse, pero no en base a medidas represivas, autoritarias, draconianas, como hace el primer ministro de Australia, sino en base a la vacunación. La diferencia es gigantesca, es sideral y usted la tiene que saber. Francia en un partidazo le ganó 1-0 a Alemania. Fue un partido de ida y vuelta. Francia mereció ganar por mayor diferencia. El gol de Francia fue en realidad un gol en contra, una jugada afortunada. Y Hummels, el defensor alemán, hizo un gol de biógrafo en contra sin ningún tipo de presión alrededor. Pero después pasó algo raro. Le anularon 2 goles a Francia. Uno de los cuales por un supuesto offside de Mbappé, que jugó un partido sensacional, que le dio un pase a Benzema, que volvió a la selección de Francia y convirtió el gol. El offside era completamente invisible al ojo humano, invisible. Uno tenía que poner la lupa con cámara lenta para poder anularlo. Eso no es fútbol, muchachos, porque la gente ya no miramos los partidos, ya no podemos ni salvar un gol, pues no sabemos si después va a venir alguien que va a decir, como el otro día el penal que le dieron a Chile contra Argentina, que fue otro invento del VAR, una cosa ridícula. Y así todo el tiempo. Después, en otra jugada, Mbappé recibe la pelota, se elude a dos defensores y convierte un gol extraordinario. Y el línea levanta la bandera 3 minutos, por lo menos 30 segundos después que Mbappé había recibido la pelota. O sea, ¿por qué no levantó cuando la recibió? Si él se tenía la pelota en los pies. Pues el VAR está liquidando al fútbol y todo lo espontáneo que tenía. Yo lo suprimiría o cambiaría esencialmente la manera en que se lo está aplicando. Rusia le ganó a Finlandia, por otro lado, 1-0. Y recuerden que Rusia había perdido 3-0 de local contra Bélgica y Finlandia le había ganado 1-0 de visitante, aunque hay visitante o localía en forma fortuita. Le había ganado 1-0 de visitante en Copenhague a Dinamarca.
Y con esto nos vamos despidiendo. Espero que tengan un hermosísimo fin de semana y nos vamos a volver a encontrar virtualmente en este espacio de noticias el próximo día, lunes, como de costumbre. Que tengan un lindo fin de semana. Les habló Ezequiel Trump. Será hasta entonces.